Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Mario Marcel, uno de los banqueros, hay que decirlo, de los bancos centrales que recibió más premios durante todo el proceso de las pandemias en el mundo. Fue elegido el mejor banquero del mundo. Ahora, Mario Marcel Mario Marcel se integró a un gobierno como ministro. Que aparentemente era su sueño. No sé si era su sueño, pero... No, intentó en los gobiernos de Bachelet también. Pero el ministro de Hacienda, de hecho, su ingreso al gobierno generó, uno podría decir, cierta tranquilidad en los mercados, ¿no es cierto? Fue tomado como una buena señal. Y lo que ha hecho, yo creo que Mario Marcel no ha cambiado su discurso. Sigue señalando que los retiros de los fondos previsionales es una mala política, que vacía los recursos para las futuras pensiones y que además genera presiones inflacionarias. Ahora, ¿cuál es el problema? Le doblaron la mano. Que él forma parte de un gobierno. Entonces, mira, por un lado, la actual administración se encontró ante una presión creciente, yo creo que inesperada además, que al cabo de apenas un mes de gestión se encontrara con un frente parlamentario de voces oficialistas, porque esto no lo impulsó la oposición, pidiendo un quinto retiro. Gente, digamos, del amplio arco del oficialismo, algunos militantes de sus partidos, otros cercanos. Y para desbaratar eso, como lo hizo en alguna ocasión el gobierno de Piñera, bueno, sacaron del sombrero un conejo, porque esa es la sensación. O sea, han elaborado un proyecto bien particular y restrictivo respecto al uso de los fondos, donde te van a permitir, sí, retirar fondos, pero esos fondos nunca van a pasar por tu bolsillo, sino que van a ir directamente en seis esferas, hablemos de esferas, ¿no es cierto?, en 6 planos distintos para ser ocupados, ¿no es cierto?, algún tipo de deuda, el tema habitacional. Claro, para postular a las subvenciones que se entregan, que se necesita tener un recurso, claro. Dejemos de lado que era algo obvio el tema de las pensiones alimenticias. Pensiones de alimentos y van a llegar a las sanitarias, las eléctricas, las deudas. Para pagar las deudas que tú has contraído que no puedes pagar, ¿no es cierto? Que en mayo, recuerden ustedes... Pero esto pasa directamente, pasa de la AFP, sí, en este caso a la empresa. Como un valevista, digámosle, claro, un valevista. Porque en mayo, termina y los que tengan deudas probablemente van a venir los cortes. Ahora lo que yo digo es que esto no se le había ocurrido a nadie, ¿no? ¿Como figura? Como figura no, yo no lo había escuchado. Porque la gran petición era la plata a mi bolsillo para yo ver cómo la gasto. Transferencia directa. Digamos aquí, y lo hemos repetido, esta es una mala política pública, y así lo señalan todos, y el único argumento para enfrentar la realidad de una mala política pública es que hay muchas necesidades sobre la mesa, mucha gente necesitada que requiere sus dineros. Y de hecho, ¿por qué las personas que se oponían antes, que estaban a favor de los retiros anteriores, hoy día se oponen, que son parte del gobierno? Es porque dicen que las condiciones del país cambiaron, las condiciones económicas, que ya no se necesita esa plata. Pero claro, en medio ha quedado Mario Marcel, que efectivamente ha señalado y reiterado que esto es una mala política, que esto genera presión inflacionaria y que se conforma con esto porque aparentemente el efecto sería una 10ª parte de que si hubiese un quinto retiro como el que hoy día seguramente se va a desbaratar, se va a votar en contra en la comisión, o se apruebe en la comisión, pero que probablemente no va a prosperar en la sala, porque con esto teóricamente el gobierno logra ordenar los suficientes votos del oficialismo para que el proyecto quinto retiro de los diputados sea rechazado. Ahora, este es un portazo a todas las declaraciones que dio Mario Marcel, porque independiente como sea este quinto retiro, que igual se van a sacar plata con transferencia directa a las empresas, lo que usted quiera, como una especie... Seamos justos, todos los retiros han sido portazo a la declaración de Mario Marcel. Sí, pero la diferencia es que ahora hoy día es hoy día él es el ministro de un gobierno que ha tenido que finalmente, aunque por ejemplo Pamela Giles, que habló acá en Bio Bio, dijo entre gallos y medianoche. Así lo tildó, dijo que esto pasó en una cocina entre gallos y medianoche, que ni la subsecretaria, y es verdad, la subsecretaria Sangüesa, la subsecretaria de Hacienda, evidenció que no tenía el conocimiento o los detalles de este acuerdo que se había alcanzado el día de ayer. Pero además de eso, dijo, Piñera nunca se atrevió a decirle a la gente en qué debía gastar su plata, dice Pamela Giles. Sí, pero yo iría más atrás. Yo diría, ¿esto es una mala política? O sea, es una política que efectivamente daña las pensiones futuras,
O sea, va a salir plata de las cuentas individuales forzosas. Va a generar una presión inflacionaria a favor de Marcel. ¿En qué se escuda? Bueno, que el proyecto de representante del gobierno es un 10%, digamos, de inyección de liquidez y por lo tanto sería una presión inflacionaria 10% menor que si se aprobara el proyecto de los diputados. Pero ¿sabes cuál es el problema de fondo? No sé el problema de fondo. El problema de fondo, que esto habla de un gobierno que al cabo de un mes le cuesta o sujetar el volante o mantener las riendas, no, digamos. Pero en tiempos modernos sería, claro, mantener el volante. Controlar su carromato, su carruaje o su vehículo o su 4x4, póngalo usted lo que quiera. La SUV. Pero le cuesta. O sea, le cuesta. Y el vehículo está dando coletazos fuertes. ¿Y por qué? No es porque el camino esté tan disparejo, digamos, es porque al interior del propio gobierno algunos están volanteando, digamos, le pegan manotazo al volante. Entonces, yo creo que es un momento complejo para el presidente Boric. ¿En qué sentido complejo? Él está haciendo un esfuerzo por ordenar a sus filas y esta es una prueba. Ahora, el problema es que es una prueba que se da a un mes de instalado y siempre estas cosas dejan heridas, dejan personas, digamos, más o menos dañadas. A ver, ya salió hablando contra la propuesta del gobierno nuevamente Daniel Jadwe, por ejemplo. Ya lo hizo. Hay algunos parlamentarios que van a insistir o van a votar a regañadientes. ¿Cuánto es el costo o el impacto para la administración Boric? Mira, es que hay varios impactos. Uno puede ser cuando esto es una prueba de gobernabilidad. Vamos a ver cómo la sortea, porque hasta el momento lo está sorteando. Pero qué tan abollado, digamos, no sé la palabra abollado, pero... Sí, pero no sí, la están sorteando, Nivaldo, pero yo no estoy de acuerdo del todo de que lo estén sorteando bien, porque ellos tuvieron que tragarse el discurso. Sí, pues no sortearlo bien era que no hice. Inventar una fórmula, porque esto es igual. Sí. Esto es parecido a cuando Sebastián Piñera que dijo que no, y después también tuvo que tragarse sus declaraciones y decir, agachar el moño. Coloquémosle un impuesto. Agachar el moño, pues. Agachar el moño. Claro, por eso yo digo que lo complejo es que esto se da a comienzos de este gobierno. No es el tercer año. Y nadie, ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista, que ahora han dicho vamos a rechazar este proyecto, han sincerado su postura respecto a por qué ahora y por qué no tuvieron la misma conducta. No en el primero, porque yo podría entender que el primero, la situación, el gobierno había llegado tarde, pero en el segundo, en el tercero, en plena época de elecciones. El argumento uno solo, cambiaron las condiciones, lo dijo el diputado Vinter, y a eso se han aferrado todos. Es básicamente eso. A pesar, digamos, de que buena parte de las bases que piden el retiro dicen que las condiciones están más o menos iguales. Eso es bien discutible. Ya, pero hay un aspecto que tiene que ver con la gobernabilidad y otro aspecto que tiene que ver directamente con la finanza. ¿Qué efecto va a tener esto en la inflación, para contener la inflación? Ya se está hablando, ¿no es cierto? Hoy día viene la encuesta del Banco Central a los operadores financieros que hablan, digamos, que ellos creen que el Banco Central va a aumentar en un punto la tasa de interés. Y la inflación se come todo. Yo eso le respondería se come los reajustes de precio, se come los ahorros. Yo no estoy de acuerdo con el diputado Vinter en un punto, esta es mi opinión, en que la inflación que hay hoy día no era la inflación que teníamos hace un año atrás. Comprarse un sería peor. Hoy día es peor. O sea, cualquier persona que va al supermercado, tiene niños, tiene sobrinos, ¿cuántos tíos también le llevan yogur a los sobrinos? El tachito de yogur que costaba 400 pesos, 350, hoy día lo va a encontrar sobre los 500 pesos. Claro, algo que comen, estoy yéndome, digamos, a algo básico que un niño consume. Claro, mira, el problema, hay un fenómeno inflacionario mundial, ¿no es cierto? En Estados Unidos, marzo, la inflación, que la inflación a 12 meses, 8,5%, la más alta desde hace 40 años, del 81. En Alemania, 7,3%, la mayor desde la reunificación de Alemania, la inflación más alta. Portugal, 5,3% interanual, la más alta del año 1994. Hay un fenómeno mundial. Entonces uno podría decir, oye, bueno, pero estamos en el mundo y Chile. Sí, no, pero que aquí hay un efecto. A la inflación chilena se le agrega un efecto doméstico que la hace más alta todavía, que se calculan cuántos puntos, esos 3 puntos, dicen. Sí. O sea, en vez del 7 y algo,
deberían ser al menos 3 puntos, con los 55.000 millones de dólares que se le inyectaron. Estamos en el 9 y algo. Y esto es una cuestión estaría en el 6, digamos, que igual es alta, para los estándares que Chile conoció, digamos, en los últimos 20 años, 30 años. Y eso es un efecto súper fácil de explicar por la cantidad de plata que hubo en el bolsillo. Entonces, y si alguien se iba a comprar un auto, las mismas concesionarias, Nealdo, te ofrecían bonos de concesionaria. Entonces te decían 2 millones, bueno, puedes buscar los diarios de la época, 2 millones, 3 millones de bonos. Hoy día los bonos no alcanzan a los 200.000 pesos y los autos cuestan un disparo, que es producto del efecto de la demanda. Entonces, todo eso, todo ese flujo. Claro, y por eso yo creo que es válido preguntarse cuánto de la disponibilidad de dinero va a ser viable o no alguna de las propuestas o proyectos del gobierno. Porque algunas de los proyectos gubernamentales son reformas profundas, pero algunas también requieren cierto nivel de inversión y liquidez público. No hablemos de la inversión privada que está en el piso hace mucho tiempo, y eso también tiene un efecto no en la superficie de la economía, sino en lo profundo, porque son efectos de mediano y largo plazo que después uno los va sintiendo porque, claro, hay poca inversión. Y con la UF, 600 pesos en un mes. La UF está en 31.800. Vamos a llegar a los 32.500 sin darnos ni cuenta. Y subiendo. Información independiente. Opinión independiente.